Vamos a continuar con la clase siguiente que corresponde a la percepción. En esto básicamente lo que vamos a ver es el proceso que sigue posterior, digamos, a que uno percibe con los sentidos algún objeto. Para ello, digamos, tenemos que aclarar que siempre las sensaciones entonces no van a ocurrir como un fenómeno aislado, sino que se van a dar aplicadas a algo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el color, por ejemplo, que nosotros podemos captar con el sentido de la vista, va a estar aplicado a un objeto, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir la pared roja o el auto rojo. De esta manera, digamos, siempre estas sensaciones, digamos, que nosotros recibimos van a estar asociadas a un objeto material. Por lo tanto, digamos, la mente tiene que comparar y relacionar, digamos, estas sensaciones que entran para aplicarlas cuando las aplicamos a este objeto. Una vez que ha relacionado y comparado, la interpreta y le va a dar un significado. Esto es lo que vamos a llamar el proceso de percepción, es decir, un proceso posterior al de la sensación. Si bien, como venimos aclarando, es decir, el proceso de conocimiento siempre decimos que es uno solo, pero bueno, lo vamos separando en partes pedagógicamente para poder explicarlo mejor. Vamos a decir entonces, para comenzar, que la percepción en general, digamos, sí, acá lo vamos a usar como término a percepción, como la interpretación que se le da o el significado que se le da a esa sensación que ingresa, digamos, en la mente. De esta manera vamos a decir entonces que la percepción va a ser llevada a cabo por los sentidos internos, ¿sí? Que son funciones mentales, ¿sí? Que tenemos, que son llevadas a cabo también obviamente tienen su base, su sustento físico en el sistema nervioso central, y de esta manera vamos a darle interpretación y significado a esas sensaciones que sentimos, ¿sí? Sería la palabra adecuada. Entonces dijimos que la sensación es llevada a cabo por los sentidos internos. De esta manera vamos a enumerar 4 sentidos internos, como hemos hecho acá en el esquema. Los vamos a dividir en 2 categorías: los sentidos formales. Formales quiere decir simplemente eso, o sea, que van a captar formas, ¿sí? Como van a ser el sentido común y la imaginación. E intencionales, ¿sí? Que van a ser la memoria y la cogitativa. En este caso vamos a decir que estos sentidos van a captar relaciones, ¿sí? No solamente, o intenciones, ¿sí? Por eso se llaman sentidos intencionales, ¿sí? Es decir, que hacen un proceso, si lo ponemos en punto de vista de lo físico, mucho más complejo, digamos, ¿sí? O sea, mucho más organizado, si se quiere. Bien, entonces vamos a pasar ahora a explicarlos y a ver cuáles son las funciones que cumple cada uno. Bien, entonces para empezar vamos a hablar del sentido común como el primero de los sentidos internos. Acá vamos a mencionar, o vamos a decir ahí como está escrito en la filmina, que es la raíz y principio de los sentidos externos, justamente por las funciones que realiza, ¿sí? Es como que el primero que empieza a elaborar o a trabajar con esas sensaciones que recibimos del mundo externo. Ahí tenemos 2 funciones que tiene, que son una relación y compara distintas sensaciones, y por otro lado otorga una especie de conciencia sensible, es decir, nos hace saber qué sentimos, ¿sí? Que quiere decir justamente que nos referimos al objeto, digamos, que estamos percibiendo en ese momento, ¿sí? En ese caso, como está ahí el chico, la manzana. Bueno, pero ¿qué pasa cuando que decimos que relaciona y compara? Dice, vamos a decir como que es el sentido del discernimiento, dice, y de la unión del mundo de las sensaciones. ¿Por qué? Porque distinguimos, como dice ahí, unimos cualidades sensibles diferentes de orden diferente, como un color y un sabor, ¿sí? En el ejemplo que tenemos ahí de la manzana. ¿Por qué? Porque es importante aclarar siempre que cuando recibimos una sensación, cuando percibimos un objeto, captamos diferentes sensaciones y muchas veces refería al mismo objeto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la manzana, no es solamente el color o la forma que capta la vista, sino también el sabor, sino también puede ser la textura,
Es decir, son varias las sensaciones que podemos percibir en cuanto a ese mismo objeto. Por lo tanto, necesitamos un sentido que pueda unificar, ¿sí?, estas distintas sensaciones que vamos trayendo para otorgarle, digamos, esas cualidades a un mismo objeto. Eso lo hace justamente el sentido común, como dice ahí. No lo puede hacer ningún otro sentido particular. Dice, la vista distingue el verde y el rojo, porque son dos colores, pero no lo verde de lo dulce, digamos, ¿sí? Dice, porque ella no experimenta lo dulce. Igualmente, el gusto distingue lo dulce y lo salado, ¿sí? Pero no lo dulce y lo verde, otra vez, digamos. Entonces, porque no percibe colores, percibe sabores, justamente. Por eso el sentido común, justamente, puede comparar, digamos, sí, estas dos categorías, entre sabores y colores, por ejemplo, entre texturas y sonidos, por ejemplo, ¿sí? Es decir, etcétera. Digamos, tenemos, bueno, es muy rico el mundo de las sensaciones en este sentido, de lo que se puede captar con el sentido común. Bien, y por otro lado decíamos que nos hace conocer nuestras propias sensaciones, como dice ahí, dice, no solo sentimos el objeto, dice, vemos la manzana, sino que sabemos qué sentimos, sabemos que vemos una manzana, ¿sí? Esto es importante siempre aclararlo porque cuando veamos la base física vamos a entenderlo quizá un poquito mejor, pero es importante aclarar que no se trata de una facultad reflexiva, digamos, ¿sí? Porque, como dice ahí, no retorna sobre sí mismo, sino que es una reflexión, ¿sí?, sobre la actividad de los sentidos externos, ¿sí?, no sobre su propia actividad. Es decir, el sentido común no puede reflexionar sobre sí mismo, es decir, sobre su propia actividad, sino que va a reflexionar sobre la actividad de los otros sentidos, digamos, que son inferiores en el sentido, o en las categorías del conocimiento, si queremos ponerlo de ese lugar, digamos. Entonces, por eso justamente no lo decimos que es reflexiva sobre sí mismo, o sea, no es reflexiva en realidad, el término justamente es ese, no es reflexiva. Así que bueno, nos quedamos con eso. O sea, pero como decimos muchas veces que otorga una conciencia, se tiende a confundir con como si fuera una actividad reflexiva, cosa que nada más puede hacer la inteligencia. Bien, algo de la neurofisiología del sentido común. Acá vamos a encontrar que el sentido común, como los sentidos externos, tiene un carácter orgánico, ¿sí? Es decir, son físicos, psíquicos, orgánicos. Entonces tiene materialmente nuestro cerebro una residencia, es decir, no hace referencia exclusivamente a un órgano, como dice ahí, es decir, no es un órgano solo en su ubicación espacial, sino que trabaja en distintos circuitos, ¿sí?, que están interrelacionados y bueno, obviamente que tienen bastante complejidad. Así entonces decimos que dice, la complejidad neuroanatómica y neurofuncional del sentido común se integra a lo que actualmente en neurociencia se llama la función cognitiva de la atención. Es decir, hoy en día se utiliza mucho esto y muchas veces encontramos un paralelismo entre el sentido común y la función de la atención. Dice, bueno, como dice ahí, esto hace que esta idea no pueda reducirse a una simple definición y estar ligada a una única región del cerebro, ¿sí?, sino que vamos a encontrar que son varias las que están ligadas, ¿sí?, a esta función. Así entonces esto es un mecanismo bastante complejo, digamos. Entonces, como decíamos, la atención, que es con la que se lo relaciona o con la que podemos establecer un paralelismo con el sentido común, está integrada por componentes perceptivos, motores, límbicos y motivacionales. Digamos, por lo que dice la neuroanatomía y la neurofisiología de la atención se centra en el sistema reticular activador ascendente, que son un grupo de neuronas que se llaman neuronas SARA, que se encuentran dentro de la formación reticular, digamos, ¿sí?, que la formación reticular está ahí justo detrás del tronco encefálico, ¿sí? Bueno, también va a interactuar el tálamo como otro órgano, el sistema límbico, que es el sistema límbico, para que se ubiquen, es una estructura que se encuentra por debajo de la corteza, es decir, se llaman estructuras subcorticales, es decir, todo lo que está por debajo de la corteza.
El lóbulo parietal posterior también va a tener su participación y por último la corteza prefrontal, digamos, ¿sí? Más precisamente la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí? Ya vamos a ver más o menos dónde se ubica. Entonces, la base neurofisiológica de la atención abarca, como dice, hay una amplia red neuronal entrelazada de estructuras subcorticales y corticales, ¿sí? Así entonces, podemos decir que, o para entender, ¿sí?, cómo funciona el sentido común, porque vamos a ponerlo en estos términos, ¿sí? El sistema reticular activador, que es la primera estructura en la que entra en funcionamiento, es la que nos permite estar en estado de alerta. Es decir, si estas neuronas no están activadas, probablemente estemos dormidos. Entonces este tipo de neuronas son las que nos mantienen en el estado de alerta. De ahí la información que llega del exterior, la gran mayoría pasa por el tálamo, ¿sí? Que el tálamo lo que va a hacer es justamente filtrarla. ¿Por qué? Porque son tantas las sensaciones que recibimos de distintas cosas que el tálamo lo va a filtrar. ¿Y cómo lo va a filtrar? Lo va a filtrar por la intensidad, ¿sí? La intensidad de la sensación que tenemos, ¿sí? Es decir, cuando un estímulo es más fuerte, ¿sí?, en su vigor, es el que el tálamo permite que llegue con más facilidad o más rápido. Justamente por eso esta es una función en cierto sentido, autónoma. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sirve también incluso como para la supervivencia, ¿sí? Por ejemplo, si alguien grita fuego, fuego, y estamos escuchando una conferencia, el tálamo se va a encargar justamente de que eso tome primacía por la intensidad, digamos, por ejemplo, el grito de la persona que está alertándonos. Y de esa manera tomar conciencia para que, por ejemplo, en ese caso, salir de la sala. Bien, eso que filtra el tálamo llega, digamos, a su destino y se unifica, digamos, o se aúna en la corteza parietal posterior, que es la parte que tenemos ahí atrás en verde, donde van las distintas flechitas separadas, ¿sí?, en el dibujo. La corteza parietal posterior va a ser, digamos, entonces la que va de alguna manera como a unificar esas distintas sensaciones que traemos. Eso posteriormente va a pasar a la corteza prefrontal dorsolateral, ¿sí?, que es la flecha que sale y que llega con varias flechitas al punto verde, que dice ahí corteza de asociación prefrontal dorsolateral. De esa manera, si bien después vamos a encontrar relaciones con otras conexiones, pero simplemente para basarnos en esta parte, ¿sí?, que tiene que ver con la actividad del sentido común, vamos a decir que eso, mientras se mantenga la atención sobre ese estímulo, queda en una reverberación, digamos, ¿sí?, ese mismo circuito, como retroalimentándose. Bueno, básicamente esto para entender un poco lo que es la neurofisiología, si se quiere, del sentido común, es decir, cómo trabaja el sentido común a nivel del cerebro. Bien, la imaginación o fantasía, vamos a decir que es el sentido interno que tiene por objeto la imagen o fantasma sensible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene como función, dice, el representar el mundo real o crear mundos fantásticos. Es decir, que va a tomar de eso que le proporciona el sentido común y va a crear una representación, es decir, que la puede representar en ausencia de este. No va a ser la imagen, o sea, el objeto propio que captamos desde fuera, sino que una representación que nos guardamos nosotros, ¿sí? Por eso siempre es importante entender la diferencia entre lo que es la sensación y la representación de la sensación, ¿sí? Para eso tenemos ahí un cuadrito que les estoy poniendo ahí, donde encontramos algunas diferencias, ¿sí?, bastante importantes. En la sensación vamos a encontrar que hay un carácter de objetividad o corporeidad, digamos, ¿sí?, porque captamos un objeto material, digamos, ¿sí? Podríamos decir sensación y lo que capta también el sentido común. En cambio, en la representación va a ser un carácter mucho más subjetivo y propio, obviamente, de lo imaginario. La aparición en el espacio va a ser siempre exterior en el caso de las sensaciones, ¿sí?, porque las captamos del medio externo,
y en cambio la representación la vamos a captar del medio interno, ¿sí? Es decir, aparece en nuestra mente. Va a ser independiente de la voluntad la sensación, porque si me ponen algo enfrente no tengo otro remedio que percibirlo, ¿sí? Es decir, no depende de que yo quiera o no quiera, sino que lo estoy viendo. En cambio, la representación sí depende de la voluntad, en muchos casos, obviamente. Después vamos a ver cómo es, esto a veces es más espontáneo por asociaciones, pero yo voluntariamente puedo imaginar lo que a mí se me antoje que conozca, qué sé yo, un perro, un caballo, un auto, etc. Vamos a decir que la sensación también tiene una forma más estable y constante, ¿sí? Es decir, yo percibo tal cual es, ¿sí? esa sensación, ¿sí? Es decir, cuando la estoy captando, la estoy viendo tal cual es, ¿sí? Con sus detalles y demás. En cambio, la representación, como dice ahí, hay un cambio de forma a partir de la descomposición y la creación, es decir, que va a ser mucho menos detallista, si se quiere, o va a tener muchos menos detalles. Obviamente que hay personas que tienen mucha más imaginación y pueden imaginar las cosas mejor, pero nunca se asemeja, digamos, a esa forma estable y constante que tiene la sensación, obviamente. Bueno, diseño determinado, completo y provisto de detalles, como es que esto pareció a lo que decíamos recién, y el otro va a ser más indeterminado, incompleto y con detalles más aislados. Y por último, el frescor y fidelidad sensorial, es decir, la vivacidad que tiene, y la otra va a carecer de esta vivacidad y fidelidad sensorial. Bien, entonces, la primera función de la imaginación, vamos a decir que es conservar las impresiones de la sensibilidad periférica, es decir, de lo que captamos del medio, para poder servirse luego de ellas, ¿sí? Es decir, por eso podemos, en ausencia de estos objetos, sin tener que tenerlos presentes, podemos evocarlos, ¿sí? O imaginarlos o representarlos en nuestra mente. Entonces, como dice ahí, retiene y conserva, atesora las impresiones de los sentidos externos y del sentido común, ¿sí? De lo que viene del sentido de los sentidos externos y de lo que elabora el sentido común. Vamos a decir que su objeto va a ser la imagen sensible o el fantasma imaginario, que como dice ahí es una especie inmaterial aunque sensible. ¿Por qué? Porque se da un cierto grado pequeño de abstracción, pero sigue manteniendo una base física dentro del cerebro, ¿no es cierto? Todavía a esta altura, o en este nivel, por así decirlo. El objeto entonces de la imaginación dice está más aliviado de peso y de cantidad y de límites espaciotemporales, ¿sí? Nosotros podemos imaginar algo sumamente grande o más grande de lo que es en la realidad, ¿sí? Por eso también, si nos adentráramos más, podríamos decir cómo participa en distintas patologías, como por ejemplo son las fobias, que es el temor irracional. Muchas veces ese temor a ciertos objetos o a ciertas cosas es agrandado, o sea, la imaginación colabora agrandando, digamos, estas apreciaciones que hacemos. Aparte, bueno, que participan los otros sentidos internos, pero bueno, la imaginación colabora un poco con esto, como agrandando ese miedo, digamos, ¿sí? Por lo que imaginamos. Entonces, la facultad imaginativa tenemos que decir también que es física orgánica. De ahí digamos que dice su evolución, ejercicio, habituación estén condicionados por factores psicobiológicos de orden constitucional como de orden funcional, como dice ahí, lesiones físicas, nerviosas, es decir, lesiones físicas, incluso vamos a ver que distintas desregulaciones en los compuestos químicos que tenemos en el cerebro, sobre todo los neurotransmisores, van a generar alteraciones, digamos, en esto, por eso justamente en el área de la imaginación. Bueno, en cuanto a la imaginación y el cerebro, vamos a simplemente mencionar la red que abarca, o que hasta ahora, hasta el momento, se tiene por estudiado que abarca, que son esas cuatro zonas principales que se ponen, que son la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que veíamos recién en el sentido común, la parietal posterior, que es la que veíamos también en el sentido común, encargada de la asociación sensorial, es decir, que trabajan muy parecido, digamos, a las que veíamos recién. La corteza occipital, que está implicada en la visión,
y que va a ser muy importante para crear experiencias, recrear, digamos, experiencias visuales. Generalmente, cuando hablamos de la imaginación, si bien tenemos imágenes acústicas, gustativas y demás, muchas veces, o la más rica por ahí que utilizamos es la visual, digamos, ¿sí? Por eso es una de las que más generalmente se activa, naturalmente se activa. De modo entonces que se puede afirmar que la imaginación no se localiza al igual que el sentido común en un lugar concreto del cerebro, sino que es una red bastante amplia que está interconectada entre sí. Bueno, otra de las diferencias que vamos a hacer es la de la imaginación, la alucinación y la ilusión, digamos, ¿sí? Estas dos que son que pueden llegar a ser patológicas en algunos casos, sobre todo la alucinación es la que generalmente es la que es patológica. La ilusión nos puede pasar, digamos, a todos. Como dice ahí, es una deformación del objeto que captamos, ¿sí? No tiene que ver con el objeto que captamos, sino que ese mismo objeto que captamos, que hay un objeto, digamos, fuera, nosotros lo tendemos a deformar, ¿sí? Como por ejemplo si viéramos una sábana en la noche que está tendida en la ropa y pensamos que es un fantasma, ¿sí? O vemos una figura en el bosque y pensamos que es un oso y capaz que es un perro o un hombre. Deformaciones, digamos, de los objetos, pero el objeto, siempre hay un objeto en el exterior, no es que no haya objeto. Diferente entonces, por eso es la alucinación, donde no tenemos un objeto real, pero el sujeto lo percibe, es decir, percibe como si hubiera un objeto, ¿sí? Incluso en las alucinaciones, en algunos cuadros como la esquizofrenia, esas imágenes que captan, digamos, son bastante claras y con un cierto frescor, digamos, ¿sí? Por eso, digamos, el que alucina está convencido de lo que ve es real, digamos, aunque no haya nada, o lo que escucha, etcétera, digamos, ¿sí? Bien, entonces para tener en cuenta, digamos, esto de las ilusiones, como nosotros vamos deformando, podemos poner este ejemplo donde si yo les pido que ustedes ubiquen dónde está el punto gris, si lo tratamos de buscar se nos escapa a la vista, digamos, ¿sí? Esto es una ilusión óptica, digamos, ¿sí? Que se nos da justamente por cómo está compuesta cómo está dispuesta la forma de este dibujo. Entonces si yo les pido que busquen el punto gris, tratamos de verlo, lo pareciera que lo visualizamos, pero nunca lo podemos fijar, digamos, en nuestra vista, ¿sí? Eso es una ilusión. Bueno, hasta acá nomás entonces. Posteriormente vamos a trabajar con los otros dos sentidos que nos quedaron, los sentidos intencionales, que son la memoria y la cogitativa.